Publicistas Radio. Nuestro compañero José Manuel Pérez Vázquez, de la Comisión Ejecutiva Nacional de la OPT. Adelante, compañero Pérez Vázquez. Una parte de lo que han comentado tanto el doctor Facundo González como el licenciado Benito Mirón, una parte de lo que han dicho lo traía considerado. Yo voy a dividir mi presentación en tres apartados. La primera serían los antecedentes, lo que hoy es el Distrito Federal. Muy rápidamente un breve repaso para señalar la importancia capital de lo que ha sido nuestra capital. Segundo, cuál sería nuestra opinión frente a esta llamada reforma política, y finalmente algunas propuestas. Voy a hacer un brevísimo repaso, no es completo desde luego, pero para demostrar, digamos, la importancia de lo que ha sido hoy el sitio donde estamos viviendo, que es la Ciudad de México. En primer lugar, todos sabemos que conocemos aquí, originalmente se llamó Tenochtitlan. Se considera que más o menos fue el 13 de julio de 1325 cuando se funda esta ciudad por los aztecas. En ese contexto llegó a ser Tenochtitlan una de las mayores ciudades del mundo en su momento. Cuando llegaron acá los españoles, se encontraron maravillados de lo que estaban observando, una ciudad enorme, con lagos, con ríos, bellísima, y no daban crédito a lo que estaban viendo. No había ciudad siquiera en España que tomara la dimensión de lo que era Tenochtitlan. Es, como dijo el doctor, luego de la conquista en 1521, la Ciudad de México es hasta el 15 de mayo de 1522, cuando fue designada por Hernán Cortés y de acuerdo con el ayuntamiento y el cabildo de la ciudad, que es nombrada como la capital de la Nueva España, el 15 de mayo de 1522. Damos un salto al 20 de septiembre de 1821, cuando el último cabildo virreinal recibió a Juan Oronojú, que sería el último representante del rey de España, que gobernaría en su nombre, que recibe a las puertas del Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, a Agustín de Iturbide para entregarle las llaves de la ciudad, en el acto que disolvió aquel ayuntamiento y que pasó a ser ya propiamente la capital del nuevo país independiente que sería denominado México. De ahí saltamos otro evento muy importante al 15 de julio de 1867, cuando el presidente Benito Juárez entra a la Ciudad de México después de 4 años de lucha contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Juárez decide reasentar al gobierno en la capital, sale de San Luis Potosí, hace escala en varios días en Querétaro. El 11 de julio se detuvo en Tepeji del Río, al día siguiente pasa a Tlalnepantla, donde lo recibe Porfirio Díaz. Por la tarde ya estaba en Chapultepec, lugar en el que permanece varios días. Pues el ayuntamiento de la Ciudad de México le solicita permiso para terminar los preparativos para la recepción, que sería, como ya dije, el lunes 15 de julio, cuando entra Juárez, después de haber derrotado a las fuerzas imperiales de Francia. De ahí nos pasamos, otra fecha memorable es el 6 de diciembre de 1914, cuando las fuerzas populares armadas militares de Emiliano Zapata y Francisco Villa entran a la Ciudad de México en un acto de victoria y de conquista revolucionaria. Más de 50,000 hombres armados, las fuerzas armadas del ejército más poderoso de América Latina, que eran las fuerzas de Francisco Villa, y con el Ejército Liberador del Sur, empiezan a marchar desde Chapultepec y entran a la Ciudad de México.
Dice una investigadora, Elsa Aguilar Casas, que históricamente la ruta de las guerras de México tenía como meta final la Ciudad de México, por lo que toda fuerza armada debía buscar la manera de llegar a este simbólico lugar que era sinónimo de la victoria, era el acto que legitimaba el triunfo. De ahí pasamos al 23 de marzo de 1938, otro evento fundamental para las fuerzas progresistas democráticas de este país. El 23 de marzo de 1938, más de 100,000 personas encabezadas por los trabajadores y especialmente los petroleros realizan una enorme manifestación de respaldo a la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la República, acto que, como todos sabemos ahora, la expropiación petrolera ha sido revertida y entregada de nueva cuenta a los antiguos propietarios de las transnacionales. El 27 de septiembre de 1960, en otro acto que nos enaltece a los electricistas, el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, toma posesión de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz e iza la bandera nacional en el edificio de la calzada de Melchor Ocampo. Miles de trabajadores del sector eléctrico, especialmente del SME, están presentes, estamos presentes y luego nos dirigimos en manifestación, ¿a dónde? Al Zócalo de la Ciudad de México. Los dirigentes sindicales entran al despacho del presidente Adolfo López Mateos y lo invitan a izar la bandera en el Zócalo. El 27 de agosto de 1968, y en el punto más álgido del movimiento estudiantil, sale una manifestación de aproximadamente 300,000 personas desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo, donde los estudiantes permanecen en la plaza e izan una bandera rojinegra en señal de protesta por la represión que en aquellos tiempos se ejercía sobre ellos, instrumentada por Gustavo Díaz Ordaz. Desde su creación en 1924, el Distrito Federal es una entidad sui generis, como ya señalaron, que se diferencia en su régimen político y administrativo de los restantes 31 estados que conforman la República Mexicana. En la primera redacción de la vigente Constitución de 1917, el Distrito Federal no contaba con poderes autónomos. Sus leyes eran expedidas por el Congreso de la Unión y su administración estaba a cargo de un gobernador, entre comillas, que dependía o era nombrado por el presidente de la República, quien lo elegía directamente. Posteriores reformas a la Constitución han dotado al Distrito Federal de autoridades propias, al punto que la redacción moderna establece al jefe de gobierno como encargado del Ejecutivo local. En 1993, mediante una reforma constitucional, se otorga mayor autonomía al Distrito Federal a través de la eliminación de la figura de jefe del departamento del DF y a la creación del jefe de gobierno de este lugar, quien es electo de manera directa por los ciudadanos. Además, se otorgan mayores facultades al órgano legislativo local, denominado, como lo conocemos hasta la fecha, como Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el 97 se llevan a cabo las primeras elecciones para jefe de gobierno, que dieron el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano con un total de 48.11% de los votos, mientras que Alfredo del Mazo González del PRI, tío del actual presidente de la República, Adolfo Peña Nieto, solo alcanzó el 25.58%. Enrique Peña Nieto. No es a propósito para algún silbido y recordatorio familiar. Y otra fecha simbólica que todos nosotros vamos a recordar es el 15 de octubre de 2009, cuando el Sindicato Mexicano de Electricistas realiza una de las mayores manifestaciones de la historia, cuando decenas de miles desbordamos el Zócalo en protesta contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro y la intención de provocar la disolución forzada de nuestra organización.
De esa fecha hasta ahora hemos realizado la mayor cantidad de movilizaciones de protesta en la Ciudad de México como ninguna otra ciudad lo ha llevado a cabo. Somos nosotros protagonistas de esa historia, de la historia de esta Ciudad de México. Ahora bien, paso al segundo capítulo. Estas fueron simplemente algunas como fotografías de lo que ha significado la Ciudad de México, el Distrito Federal, para el conjunto del país, donde ha estado presente siempre la presencia de los trabajadores, de los estudiantes, de los colonos, que han dejado su huella, su impronta en la lucha por democratizar a nuestro país. La noche del 15 de diciembre de 2015, cuando todos estábamos casi en las vacaciones, nosotros no tanto, pero la mayoría de la población, fue aprobada la reforma política para el Distrito Federal por el Senado de la República, con un recuento de 74 votos a favor, 20 en contra y solo una abstención. Como ya dijo nuestro compañero Benito Mirón, una reforma estructural más, semejante a las reformas energética, fiscal, laboral, etc. Reformas de un calado profundo que tienden o pretenden disminuir los derechos de los trabajadores y del pueblo de este país. Esta reforma ahora ha sido aprobada ya por 23 congresos estatales, por lo que Enrique Peña Nieto tendrá que emitir el decreto constitucional para constituir lo que aparentemente sería el Estado 32 de la República Mexicana, y que a partir de ello, en un lapso no mayor a 15 días, el Instituto Nacional Electoral convoque formalmente a la elección a los diputados a este Congreso Constituyente que le dé a la capital una constitución propia. El Senado aprobó lo que tras bambalinas habían consensuado las dirigencias de los tres principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD, el contenido de dicha reforma, es decir, la cantidad de 100 diputados para dicho constituyente, de los cuales solo 60 serán electos mediante votación universal, directa y secreta, mientras que los restantes 40 serán designados, como ya comentaron nuestros compañeros. De acuerdo con cierta perspectiva, el Partido Revolucionario Institucional, que solo contó con una votación de 17.7% en la elección del año pasado en el Distrito Federal, se asegura con 31 diputados del total de los 100 que integrarán dicho Congreso. Esto es más del 30% solo de los diputados del PRI. De estos 100 serán del PRI. Que junto con los aliados de los partidos pequeños se aseguran prácticamente del control de los debates y del contenido de la futura Constitución capitalina. Todo lo anterior nos muestra el total desprecio que tienen nuestros gobernantes y los partidos políticos registrados a la participación ciudadana. No nos queda la menor duda que la reforma política es una iniciativa popular y autoritaria, pactada al margen de la ciudadanía, que excluye de la participación a los capitalinos, que somos quienes hemos conquistado con colosales esfuerzos las libertades políticas y democráticas que son orgullo para el resto del país. Es incuestionable que los capitalinos hemos sido vanguardia a nivel nacional en la defensa y ampliación de derechos como la libertad de expresión, de reunión y asociación, de manifestación y de libre tránsito, entre tantos otros. Con esos ejercicios hemos combatido a los gobernantes y partidos corruptos y les hemos disminuido al mínimo posible, como es el caso del PRI. E igualmente hemos logrado echar atrás iniciativas neoliberales de confiscación de la infraestructura capitalina, como recién sucedió con el famoso corredor cultural Chapultepec. En pocas ciudades se puede gozar de dichos derechos políticos como nuestra capital, aún y a pesar del constante acoso de tirios y troyanos de todos los colores, que repetidamente insisten en empequeñecer o de plano negar tales derechos. Desde la organización política del pueblo y los trabajadores,
Rechazamos tajantemente la composición arbitraria del constituyente capitalino por la abierta exclusión de los ciudadanos y de sus organizaciones sindicales, sociales y populares. La capital no le pertenece ni a los partidos ni a los gobernantes, nos pertenece a quienes habitamos en ella, compañeros. Por tal razón es que convocamos a todas las organizaciones de base de la sociedad capitalina para organizarnos y coordinarnos, para hacer pesar nuestra voz, necesidades, intereses y aspiraciones, y para que se aprueben nuestras propuestas. Los partidos políticos neoliberales no representan a los trabajadores y al pueblo, que somos la inmensa mayoría en nuestra capital. Les proponemos levantar un poderoso movimiento político de masas en esta capital, realizando asambleas por colonia, barrio y unidad habitacional en cada delegación, con el objeto de precisar nuestras demandas y sintetizarlas en un programa del pueblo y los trabajadores. ¿Pero cuándo? Y al mismo tiempo, mañana va a ser la primera reunión, como dijo nuestro compañero Benito, para elegir a verdaderos diputados populares surgidos desde la base de la sociedad capitalina, para que los impulsemos y se los impongamos a los neoliberales que nos quieren excluir del proceso constituyente. Debemos desarrollar un amplio proceso participativo, horizontal y democrático en la idea de construir consensos de base y con la inclusión plena de la ciudadanía y sus organizaciones. Nuestras propuestas programáticas. Estoy por concluir. Libertades políticas y democráticas. Este capítulo debe contener la amplia libertad de asociación política y social sin ningún tipo de cortapisas, y por el solo hecho de así desearlo y constituirlo quienes así lo pretendan. La más profunda libertad de reunión y movilización en defensa de las demandas y reivindicaciones. Por el derecho absoluto a ser recibidos y escuchados por todo tipo de autoridades de cualquier nivel. Por el derecho pleno a votar y ser votados, independientemente de pertenecer o no a cualquier partido político. Por la adopción de la consulta popular y el referéndum para la toma de decisiones que afecten la vida de los capitalinos. Garantía plena de equidad en los derechos y oportunidades para todas las mujeres, especialmente que sean ellas las que decidan sobre sus cuerpos, sus vidas y sus destinos frente al Estado, los varones en general y en particular con los de sus familias. Defensa de los derechos de los jóvenes a tener acceso garantizado a la educación desde preprimaria hasta estudios universitarios, y por el derecho a un trabajo digno que se oponga a la actual precarización del trabajo juvenil, por la libertad de los presos políticos y el castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, por la reivindicación de los derechos de la comunidad sexodiversa frente a la discriminación y la opresión, depuración profunda del padrón de organizaciones sindicales de la capital, para eliminar por completo los contratos de protección patronal y la existencia de las mafias que han secuestrado a los sindicatos en esta capital. Derecho pleno a poseer y administrar medios de comunicación masivos por parte de las organizaciones políticas y sociales. Por la construcción de un organismo capitalino independiente que fije los salarios mínimos y contractuales de los trabajadores capitalinos, independiente de la nefasta Comisión Nacional de Salarios Mínimos y con participación plena de auténticos dirigentes sindicales y sociales. Demandas económicas y sociales. Este capítulo se refiere a garantizar condiciones materiales básicas para todo habitante de nuestra entidad, como lo son condiciones de vida dignas para todas y todos los mexicanos mediante un trabajo socialmente útil, a través de creación de fuentes de empleo estable y por un salario constitucional que haga posible la eliminación de la pobreza y la marginación, asegurando su acceso a los derechos universales, a la alimentación, mediante un sistema general de tiendas populares para asegurar el abasto a precios accesibles, por el establecimiento de un sistema capitalino eficiente y de alta calidad para el otorgamiento de seguridad, de asistencia médica y de salud con infraestructura sanitaria propia,
garantizando jubilaciones y pensiones dignas, por la constitución de un sistema propio de educación básica, media y superior, gratuita, pública y laica, así como el acceso a bajo costo a todos los sitios arqueológicos y centros culturales de nuestra capital, por el establecimiento de un programa económico y de calidad a la vivienda y por el respeto irrestricto a los derechos humanos, tomando en consideración a la diversidad social y económica de los capitalinos. Concluyo con lo siguiente. Nosotros hemos venido luchando por trabajo, por tener la posibilidad de llevar el pan a la mesa de nuestras familias. Creo, compañeras y compañeros, que es perfectamente posible que si nos organizamos y luchamos, podamos lograr el establecimiento de una empresa eléctrica eficiente en el Distrito Federal que nos regrese el trabajo como lo teníamos en el pasado en la empresa Luz y Fuerza del Centro. Creemos, compañeros, que tenemos el derecho al agua, a la energía eléctrica, al transporte, a la seguridad, a la vivienda. Tenemos derecho a la felicidad. Esta es la propuesta que nosotros hacemos y en todo caso está en sus manos conquistarlo o dejarlo. Muchas gracias por su atención. Mantente alerta a nuestra transmisión.